33 pueblos. Un destino común. 28 y 29 de enero. Segunda cumbre de la CELAC. Saben que su fuerza interna está en la unión y que su fuerza continental está también en la unión. No es aventurado pensar desde el punto de vista político en una asociación de estados latinoamericanos. ¿Por qué no pensar en eso? Que fue el sueño original de nuestros libertadores. ¿Por qué seguir fragmentados? Hasta allí, en el área política, llega la pretensión de ese proyecto que no es nuestro ni es original. Tiene 200 años al menos. Las ideas que ellos representan es la revolución de esta época. Y si aquí hablamos de la cubanía, con motivo de la presencia de Hugo Chávez, podemos hablar de la latinoamericanía. Esas son las ideas de esta época. Ese es el antiimperialismo de esta época. Y eso nos hace sentir la necesidad de Bolívar y Martí, más que nunca. ¡Vivan las ideas de Bolívar! ¡Vivan! ¡Vivan las ideas de Martí! El 3 de diciembre de 2011 nació oficialmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el espacio de integración más importante del continente. Por primera vez se reunían los 33 países de la región sin Estados Unidos. Por primera vez se materializaba el sueño de los próceres independentistas de ver a una América unida, justa y soberana, comprometida con un destino común. Pero mucho camino tuvo que andar la América para fundar el mecanismo regional más significativo de los últimos años. Fue Simón Bolívar quien primero trató de impulsar una confederación de repúblicas de la América hispana con la idea de crear la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Después de encabezar la revolución contra la metrópolis española y fundar la Gran Colombia, Bolívar no tardó mucho tiempo en advertir de forma visionaria las verdaderas apetencias imperialistas en la región. Estados Unidos parecían destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Y es que Estados Unidos, desde los primeros intentos de asociación continental, boicoteó todo proyecto de unidad entre los pueblos de la región con el fin de garantizar la dominación política, económica y militar sobre el continente. Años después, José Martí, el apóstol de Cuba, seguidor del pensamiento bolivariano, escribía el ensayo Nuestra América con un profundo antiimperialismo. Yo vengo de todas partes. El líder de la revolución cubana, Fidel Castro, continuador del ideario martiano y bolivariano, comprendió tempranamente la necesidad de crear una alianza común de naciones que pudiera hacer frente al imperialismo y sus intereses expansionistas. En su programa político La historia me absolverá, el joven abogado que luego organizaría la última guerra de liberación en Cuba, convirtió el pensamiento de José Martí en guía de acción como defensor del legado latinoamericanista del siglo XIX.
Cuando la Revolución cubana apenas tenía 20 meses de vida, Estados Unidos, mediante la OEA, se empeñó en tratar de aislar a Cuba de América Latina y de legitimar la agresión de Playa Girón. En la primera declaración de La Habana, Fidel rechazó el dominio imperialista y reafirmó su fe en que la región marcharía pronto unida y vencedora. Frente al hipócrita panamericanismo, que es solo predominio de los monopolios yanquis sobre los intereses de nuestros pueblos y manejo yanqui de gobiernos posternados ante Washington, la Asamblea del Pueblo de Cuba proclama el latinoamericanismo liberador que late en José Martí y en Benito Juárez. En enero de 1962, la reunión de cancilleres de la OEA en Punta del Este, Uruguay, oficializó la expulsión de la isla de este organismo, calificado por Raúl Roa, el canciller de la dignidad, como el Ministerio de Colonias Yanqui. Las agresiones arteras y cobardes de un imperio cuya derrota está señalada por la historia, impulsa a los cubanos a la definitiva realización de su destino histórico como protagonistas de la primera revolución socialista de América. En los 70 y 80, Fidel dejaba claro que su país no podía ni debía regresar jamás a este organismo. En cambio, Cuba estaría dispuesta a pertenecer a una organización regional que no tuviera su sede en Washington, sino en una capital latinoamericana. La década del 90 marcó el comienzo de una nueva época para América Latina. La caída de las dictaduras militares en el continente y el fracaso de la política norteamericana para aislar a Cuba de la región favoreció la participación de la mayor de las Antillas en las cumbres iberoamericanas. El líder histórico de la revolución aprovechó estos espacios para defender nuevamente la invariable fidelidad de la isla a los principios de unidad e integración latinoamericana y caribeña. Lo esencial de esta reunión y lo que le daría su verdadero sentido histórico es la decisión de aunar nuestros esfuerzos y nuestras voluntades hacia la integración y la unidad de América Latina, no solo económica, sino también política. A esa América Latina integrada y unida, Cuba está dispuesta a pertenecer, a discutir con ella cualquier tema e incluso a derramar su sangre defendiendo lo que es hoy la primera trinchera de la independencia y soberanía de nuestros pueblos. Siempre me he preguntado si es posible el futuro, si es posible la independencia, la seguridad y el desarrollo de nuestros países, si son posibles sus sueños de bienestar y de justicia social, sin la más estrecha unión de sus economías y de sus fuerzas. Si no tomamos conciencia plena de estas realidades, si cerramos los ojos y no actuamos con la unidad, la lucidez y la energía que este momento crucial de nuestra historia exige, ¿qué será de nuestros estados en el siglo XXI? Para mantener el control en el continente que siempre consideró su traspatio, Estados Unidos convoca las Cumbres de las Américas, un nuevo mecanismo de influencia en la región que trata de revitalizar en los 90 a la ya desgastada OEA. En esta iniciativa norteamericana se excluye una vez más a Cuba. Pero en las cumbres celebradas de 1994 al 2012 ocurrieron hechos significativos que marcaron el viraje de los planes de Washington. Nulo 5.98%. Hugo Chávez Frías, 2.794.062 votos. La victoria en las urnas del presidente Hugo Chávez en 1998 y el triunfo posterior de figuras progresistas permitieron un nuevo camino para la integración. Se cumplía así la previsión de Fidel. El ALCA era un gran peligro de absorción
era un gran peligro de anexión. Jamás con tales conceptos podía haber habido integración latinoamericana, sino absorción, hasta de nuestra cultura. Nos habían sembrado otra cultura, otros conceptos, y nada es tan valioso como la cultura. El presidente bolivariano Hugo Chávez se convirtió en el principal artífice de los procesos de integración en la región. Continuador del ideario antiimperialista de Fidel, fundó en el 2004, junto a la Cuba revolucionaria, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, en un momento en que Estados Unidos intentaba imponer los tratados de libre comercio a las naciones del continente. Estamos construyendo, así como el que construye una casa, colocando bloque a bloque, concreto a concreto, la nueva patria, la integración. Por eso yo estoy muy feliz de estar aquí. Todo un edificio construido, el primero que viene. El ALBA se constituyó en un nuevo mecanismo de integración y concertación política que en sus principios rechaza la rivalidad o competencia económica al impulsar la complementariedad productiva, energética y comunicacional. Así que el ALBA se expande, abarca, como siempre decimos, un gran espacio geopolítico, es un gran espacio en construcción, el Caribe Oriental, Centroamérica, Suramérica. El ALBA en el 2007 pasa a ser Alianza Bolivariana con un código geopolítico de mayor peso, y yo diría que hasta ideológico. Queremos hacer nuestro aporte desde Bolivia, desde los movimientos sociales, aportar a esta gran unidad de Latinoamérica y del Caribe, una unidad por la vida, una unidad por la dignidad, una unidad por la identidad y sobre todo unidad para liberar a toda Latinoamérica. Los países del ALBA tenemos el privilegio de contar con un modesto esquema integrador construido sobre bases y principios de igualdad. Cuba ratifica la vocación solidaria que ha caracterizado sus lazos con los pueblos de América Latina y el Caribe. La derrota del ALCA en el 2005 representó una victoria para América Latina, en una etapa en que Estados Unidos pretendía imponer a la región el consenso de Washington, el neoliberalismo, y cuando Cuba se había quedado prácticamente sola después del derrumbe de la Unión Soviética. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que yo sé que los presidentes desean y quieren. Como Maradona, que disparaba desde la media cancha y sorprendía a todo el mundo, así vino Kirchner hoy. Fracasó el consenso de Washington. Qué gran verdad ha dicho. Lo cual implica que hay que hacer otro consenso, el del sur, el Mercosur, la unidad del sur, ese es el consenso nuestro. La Cumbre de las Américas en Cartagena convirtió la ausencia de Cuba y la necesidad de poner fin a su exclusión en el punto cardinal del debate. Otro ejemplo de las consecuencias de no superar los paradigmas del pasado, de la ausencia de puentes y de creatividad, es el caso de Cuba. El aislamiento, el embargo, la indiferencia, el mirar para el otro lado, han demostrado ya su ineficacia. En el mundo de hoy no se justifica ese camino. Es un anacronismo que nos mantiene anclados a una era de Guerra Fría, superada hace ya varias décadas. Así como sería inaceptable otra cita hemisférica con un Haití postrado, también lo sería sin una Cuba presente. ¿Cómo se define país americano? De acuerdo a lo que conviene a las simpatías o antipatías de un país que se cree el dueño de nuestra América. No, entonces tienen que existir esa cumbre todos los países americanos. Y un tema central de esa cumbre, si no estamos perdiendo el tiempo, si no estamos siendo cómplices de lo que está pasando, debe ser el levantar el bloqueo a Cuba. Ya basta de este anacronismo criminal en el siglo XXI. Entonces, con esas dos condiciones, asistir a la Cumbre de las Américas.